Hey, te saluda el pastor Josh de Iglesia Gracia. Muchas gracias por sintonizar nuestros videos en YouTube. Espero que estos videos sean de edificación para tu vida, para tu alma y para tu ser. O si estos videos son de edificación a ti y deseas ser parte de esta iglesia donde quiera que tú estés, te puedes unir con nosotros primero más que nada en oración. Únete en oración, ora por nosotros, que el Señor siga usando este ministerio para edificar tu vida y la vida de los demás. Y segundo, también puedes ayudarnos cooperando, dando ofrendas o lo que tú sientas en el corazón. Y esto lo puedes hacer escaneando el código que está en tu pantalla ahorita. Espero que sea este mensaje que vas a punto de ver, que sea de bendición para tu vida, para tu alma. Y o si sí también, por favor, ayúdanos y compártelo a los demás. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Sean todos bienvenidos. Hay un montón de sillas que hay que llenar, les pido por favor, inviten. Efesios 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, como acabo de decir, Efesios o la iglesia de Éfeso o la ciudad de Éfeso en el tiempo antiguo era una joya. ¿Ok? Éfeso se encontraba en Asia Menor. ¿Ok? Y si me pueden poner el mapa de donde se encontraba Éfeso, se encontraba en Asia Menor. Ahora, Éfeso era una ciudad que era grande. Imagínense, ¿quién conoce aquí Las Vegas? Las Vegas, ¿verdad? ¿Todos hemos ido a Las Vegas? No. Bueno, Las Vegas es una ciudad donde uno entra y hay luces y espectáculos y hay, Dios mío, o sea, hay de todo, ¿verdad? Éfeso, la ciudad de Éfeso era igual, era similar. Éfeso era una ciudad con bastante cultura, con bastantes tradiciones. Era una ciudad que le gustaba mucho el comercio. Éfeso era una ciudad que estaba a la orilla del mar y por lo tanto ellos pescaban y hacían su dinero con un montón de pescados. Y, o sea, era un lugar donde todo el mundo quería ir. E incluso una de las cosas que es conocido Éfeso es su teatro. Tiene un teatro. Este teatro o theater era en abierto y los escalones subían para arriba, pero en la manera en que diseñaron este teatro era de que el hombre o la mujer que estaba actuando no necesitaba micrófono, porque en la manera en que lo construyeron, la persona con solamente hablar, el eco subía hasta arriba. O sea, era algo extraordinario en la manera en que esta gente hacía y armaba las cosas y construía las cosas. Otra de las cosas también que es conocido Éfeso en la antigüedad era su biblioteca. Ellos les gustaba mucho el estudiar. Tenían una biblioteca enorme, grandísima. Ellos les gustaba estudiar las culturas, las religiones. Les gustaba estudiar en la manera en que el comportamiento del hombre, o sea, filosofía, todo esto, Éfeso les encantaba estudiar. Y otra de las más grandes y famosas esculturas o estatuas era de que en Éfeso existía el templo más grande de una diosa llamada Diana. Esta diosa era la diosa de la fertilidad, de la prosperidad, de la fertilidad. Y tenían un templo enorme, un templo grandísimo, que lo hicieron en honor a esta diosa.
Entonces, volvemos a la Biblia. Dice la Biblia en Hechos, su capítulo 18, que había una pareja llamada Priscila y Aquila, que ellos, por causa de la persecución, salieron y llegaron a la ciudad de Éfeso. Y con hambre y deseo de compartir el evangelio, comenzaron a exponer la palabra del Señor a la gente. Y resulta que la gente comenzó a oír. Y la gente comenzó a estarse agrupando. Entonces Priscila y Aquila iniciaron una iglesia en Éfeso. 2 años después, Pablo en sus viajes misioneros llega a Éfeso y ahora Priscila y Aquila le dicen, ¿sabes qué? Aquí está esta iglesia, tú eres el apóstol de Cristo. Ven, toma, te la entregamos a ti. ¿Ok? So, les acabo de dar una historia, un history de cómo es que comenzó e inició la iglesia de Éfeso. Resulta que Pablo, Hechos su capítulo 19, fue pastor de la iglesia de Éfeso. En su capítulo 20, Pablo se la entrega a Timoteo y Timoteo de ahí en adelante es pastor de la iglesia de Éfeso. Pero ahora, mientras Pablo es pastor, él escribe la carta de Éfeso. Ahora en sus notas, ¿cuáles son los detalles del libro de Éfeso? ¿Quién es el autor de la carta de Éfeso? Pablo. Pablo es el autor de su carta. El lugar de escrito. ¿A dónde fue que Pablo estaba? Pablo levantó la iglesia, comenzó a predicar y comenzó a enseñar. Y en sus viajes misioneros fue captado y se lo llevaron a prisión en Roma. El lugar donde Pablo escribió esta carta, la escribió en prisión en Roma. Prisión en Roma. Ahora, todos los estudiosos dicen que fue escrito entre 60 y 62 AD, que es after death, ¿no? Or after, ¿no? ¿Qué significa AD? Ok, es en griego. Bueno, del 60 al 62 AD. Fue cuando Pablo escribió esta carta. Él estaba en prisión y mientras él está en prisión, él está escribiendo la carta de Éfeso para que se la lean a la iglesia. Y ahora sí, ¿cuál es el propósito de la carta de los Efesios? ¿Cuál es overall, cuando leemos toda la carta de Efesios, qué es lo que Pablo está tratando de transmitir a la carta de Éfeso? Lo primero es que encontramos de que Pablo quiere instruir al cristiano o al creyente en doctrina o teología. Ese es el papel principal o el propósito principal de la carta de Éfeso. Pablo, al escribir la carta a los Efesios, quiere instruir al creyente, o sea, al cristiano, lo quiere instruir en teología o doctrina. Quiere enseñarle, quieren que ellos aprendan la importancia de la teología o la importancia de conocer a Dios a través de las Escrituras. Su capítulo 1 a 3, el capítulo 1, 2 y 3 de Éfeso son capítulos doctrinales o teológicos, que Pablo cuando está enseñando o está dando la carta, los primeros 3 capítulos es doctrina, teología. ¿Qué es lo que Pablo le quiere decir a la iglesia? Pablo le está diciendo a la iglesia que todo cristiano debe de saber la doctrina de Cristo y debe de conocer a Dios a base de teología. Esa es la importancia. O sea, si miramos las iglesias en hoy en día,
las iglesias que están llenas, grandes, la gente va, se sienta, alaba, adora, y se sale. ¿Pero aprendió teología? ¿Aprendió doctrina? ¿Aprendió algo importante de las Escrituras? Claro que no. Porque hemos agarrado todo esto como un espectáculo. Hemos agarrado todo esto como un tipo show, como, hey, cultura nada más, vamos y we say hi to our friends y se acabó. Pero Pablo está diciendo, hey, en los primeros 3 capítulos que yo voy a comenzar a describir, es que yo quiero que ustedes primero inicien sus vidas como cristianos, conociendo qué es Dios, qué ha hecho Dios y quiénes son ustedes en Dios. Pablo está invitando, está instruyendo al cristiano que la teología tiene una gran importancia. No sabremos cómo conducirnos en la vida. O sea, no sabremos cómo conducirnos en la vida cotidiana si no sabemos teología. Si no sabemos teología. No vamos a saber cómo vivir una vida. Yo no puedo decir, hey, yo soy cristiano, pero no puedo decir que soy cristiano si yo no sé doctrina, si yo no sé Biblia. Porque ¿qué pasa? Vamos a Oseas, su capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Dice, mi pueblo fue destruido. O sea, esto es Jehová hablando a través del profeta Oseas. Le está diciendo, mi pueblo Israel, al quien yo amo, al quien yo saqué, a quien yo cuidé, al que yo le di toda mi prosperidad. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó ¿qué? Porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, despreciaste el conocimiento, está diciendo Jehová, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Jehová está diciendo, mi pueblo pereció, dice otra traducción, porque no tuvo conocimiento. No tuvo conocimiento. Y como no tuvo conocimiento, pereció. ¿Qué clase de conocimiento está hablando Jehová aquí? Vamos a Oseas, su capítulo 4, versículo 1. Vamos al inicio. Oseas 4, versículo 1. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Su capítulo, versículo 4 está diciendo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Como ellos desecharon el no querer aprender, fueron destruidos. Pero ¿qué clase de conocimiento está hablando? Está hablando de ¿qué? El conocimiento de Dios. No hubo misericordia, no hubo verdad, ni hubo conocimiento de Dios. Si Jehová se deleita que su pueblo lo conozca a Él. Incluso Jeremías, su capítulo 29, versículo 11, creo que es, donde dice que no se alabe el rico en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría. Pero si hay algo que es digno de ser alabado, dice su palabra, es aquel que me entiende y que me conoce. Entonces Jehová mismo, Dios mismo, le interesa que su pueblo le conozca, que su pueblo le entienda a Él, que su pueblo abra las Escrituras y tenga la necesidad de conocer quién es este Dios. ¿You follow me? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, Pablo, sabiendo esto, entendiendo la importancia de esto, él inicia sus cartas diciendo, ¿saben qué? Es importante la teología. Ahora, muchos dirían, pero la teología es solamente para pastores, líderes, ya gente más vieja. No. La teología
es simplemente un término. Pero en realidad, if we break it down, quiere decir conocimiento de Dios. Theos es Dios, logos es conocimiento de Dios. La teología es lo que estamos aprendiendo de Dios. Pablo, la importancia y el propósito de la carta de Efesios a los creyentes y a sus líderes es de decirles, ¿sabes qué? Es importante conocer la teología. Porque si no sabes de teología, si no sabes de doctrina, si no conoces a Dios de la manera adecuada, no vas a poder vivir una manera adecuada. ¿Cuál es el segundo propósito que quiere establecer aquí Pablo? Es establecer el comportamiento de una verdadera iglesia. Establecer el comportamiento de una verdadera iglesia. Pablo breaks it down this way. La carta, capítulo 1, 2 y 3 es puro conocimiento, puro Dios, o sea, una teología extraordinaria, una teología que, ojo, la semana que viene, lo que vamos a aprender, Dios mío, eso va a estar bárbaro. O sea, la semana que viene, cara, o sea, yo estoy más entusiasmado de eso que lo que estoy ahorita. Pero, para poder entender bien lo que Dios, o sea, lo que Pablo está diciendo, si tú quieres vivir de manera adecuada, que es lo que yo quiero que ustedes vivan, ustedes primero tienen que conocer esto de Dios y tienen que saber esto. El segundo punto que quiere Pablo hacer es instruirlos la manera en que la iglesia se comporta. Por eso es que Pablo comienza con la teología. Y después su capítulo 4, 5 y 6 se dedica a solamente a instruirlos cómo van a vivir ya conociendo capítulo 1, 2 y 3. You following me? ¿Sí me están entendiendo? O sea que Pablo es un hombre, Dios mío, bárbaro, sabe pensar. O sea, es sabio este hombre. Porque él comienza dando teología y después dice, bueno, ya que te enseñé cómo es Dios, quién eres tú en Dios y cuál es tu identidad, ahora te voy a decir que pongas lo que te acabo de enseñar en práctica. En prácticas. Entonces, él está estableciendo el comportamiento de una verdadera iglesia. Porque, ojo, la iglesia de Cristo está llamada a vivir de manera distinta. La iglesia de Cristo está llamada a vivir de manera distinta. Yo no puedo vivir igual como vive el mundo. Yo no puedo vivir de la misma manera que vive la gente religiosa. Porque lo único que estoy haciendo es imitando algo equivocado. Pero cuando yo conozco a Dios de manera adecuada, puedo vivir de una manera distinta. Porque somos llamados a vivir distintos. Eso nos da a nosotros obligación en de conocer a Dios. Primero de Pedro, su capítulo 1, versículo 15 y 17. Primero de Pedro 1, 15 y 17. Dice de esta manera, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ojo, quiero hacer un paréntesis ahí. Así como Él es santo, así vivid nosotros en toda nuestra manera de vivir. O sea, que como Él es santo, nosotros somos santos, ¿verdad? Aquí está el problema. El problema está de que nosotros cuando oímos la palabra santo, pensamos en una persona esponjada. No me toques, tengo la unción. Tengo la unción. Don't touch me, don't look at me. ¿Verdad? Y decimos, chihuahua, para vivir así está difícil.
And if you tell somebody, hey, ¿cómo es que Dios lo usa? Es que yo puro ayuno y oración. Oh. Y dice, wow, si yo no puedo ni orar media hora, Dios mío, no puedo ni orar 5 minutos, yo nunca voy a llegar a esa santidad. Si esa persona es santa, ahora Dios es totalmente mucho más santo. ¿Y qué pasa? Nos desanimamos y decimos, oh, man, yo nunca puedo ser santo. Porque agarramos este texto que dice, hey, así como Dios es santo, así sed vosotros santos. Y uno dice, oh, man, I can't do it. I can't. Y el problema es que no conocemos en las Escrituras cómo es que Dios es santo. Por eso es que el inicio de la manera de vuestra vida es el conocimiento de Dios. Cuando dice la palabra que Dios es santo, la palabra santidad significa apartado, significa separado, significa distinto. En otras palabras, Dios es santo. ¿En qué manera? En manera que no hay otro Dios que se iguale a su poder, a su sabiduría, a su fuerza, a su conocimiento. No hay otro Dios que se iguale a Él. Entonces, Él es santo porque Él es separado de toda clase de dioses y separado de la humanidad. Dios no peca. Dios no puede pecar. Y como no puede pecar, Él está separado de la humanidad. No se puede comparar a un hombre. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso implica que Dios es ¿qué? Santo, separado. Separado. La santidad no implica que nosotros vamos a tener un glow de ya ángeles. Oh, no. Santidad implica que mis acciones no son las del mundo. Mis acciones son las de Cristo y no las de la religión. Eso es santidad. Pedro está diciendo, sino como aquel os llamó es santo, haced también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué está diciendo? Que yo voy a andar en temor, no en temor en decir miedo o de que si yo fallo, no. El temor que está aquí explicando Pedro es el temor de mostrar que yo soy santo, que yo soy diferente. Que si en la carretera se me atraviesa alguien, en el mundo le sacan el dedo. A mí me lo han sacado varias veces. A mí me han pitado y se viene al lado mío y tamaño de dedazo. Y yo, Y cuando lo hacen conmigo, yo no voy a actuar de la misma manera. Yo no voy a pagar mal por mal, porque así actúa el mundo. Si yo soy santo, debo de hacer exactamente lo que Dios está diciendo. Pablo, en la carta de Efesios establece la teología y también establece cómo es que un cristiano debe de comportarse. Porque, una vez más, Dios desea que nosotros le imitemos. El propósito por la cual todos nosotros estamos aquí no es porque nosotros merecemos estar aquí. La vida nuestra no se trata de nosotros. Se trata de reflejar a aquel que está en el cielo a través de nosotros. Su voluntad, sus deseos, su manera, su tiempo, todo lo que Él es, se hace a través de nosotros. Y el problema está de que como el mundo nos ha pintado de que la vida se trata de nosotros, se trata de lo que yo quiero, se trata de mis sueños, de mis deseos.
Ahora la iglesia también, oh sí, cierto, He's all for me, Señor, mira, yo oro, dame una nueva casa. No, yo digo, Señor, haz tu voluntad a través de mí. Eso es lo que yo deseo. Y eso es lo que Pablo establece. Filipenses 1:27 dice, solamente os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo ahora le está diciendo a los filipenses que él desea que ellos se comporten de manera adecuada, esté él presente o él esté ausente. Él quiere que juntos, entre ellos juntos, reflejen el evangelio de Cristo. Y este es mi punto número 3. Pablo quiere promover la unidad. Pablo quiere promover la unidad. En la carta de Efesios se trata de la unidad, de una iglesia unida, de Dios y su pueblo unido. Su capítulo 1, Pablo nos habla de la unidad de Dios y el cosmos. Su capítulo 3, Pablo nos habla de la unidad de los judíos y gentiles. Efesios, su capítulo 5, Pablo nos habla de la unidad de familia y de vocación. Entonces, todo el libro en sí se trata de la unidad. Porque recordemos, cuando Dios formó la tierra, el cielo, el mar, todo lo que existe en el cosmos, dice la Biblia que lo creó ¿qué? De manera buena. Esto implica que era perfecto, sin mancha, sin nada. O sea, Dios formó el universo y lo hizo de manera buena. Génesis capítulo 1, versículos 10, 12, 18, 21, 25 y 31 termina con una palabra y dice, y vio Dios que todo era bueno. Cuando Dios creó el cosmos, lo creó de manera perfecta, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Falló el hombre. Y al fallar, la desobediencia trajo ¿qué? Rotura. Se separó lo que Dios había formado en perfección, se quebrantó, se quebró y se separó. Ahora el cosmos está separado de Dios. El hombre está separado de Dios. Los hombres con hombres están separados. Ahora tenemos enemigos cuando antes éramos una familia. Entonces Pablo está promoviendo la unidad. Su capítulo 1, él habla, cómo Dios reconcilió el cosmos con él mismo. Y luego su capítulo 3 dice, ¿saben qué? Ahora ya no son dos personas, ahora somos un solo pueblo. Ya no hay ni judío, ya no hay gentil, ya no hay samaritano, ya no hay griego, somos un solo pueblo. Y su capítulo 5, Pablo habla sobre la familia, de que la familia está en unidad con su convocación. Dios me ha llamado. Y como Dios me ha llamado en familia unida, yo voy a responder. Vamos a la Biblia para ver esto. Juan, su capítulo 17, versículo 21 en adelante. Voy a dar contexto. Esto es Jesús haciendo una oración para sus discípulos. ¿Ok? Esa es la oración de Jesús para sus discípulos. Dice, para que todos
sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ojo, la gloria que tú me diste se las doy a ellos. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin Dios nos ha dado gloria a nosotros? ¿Con el fin de ser? Uno. Uno. No para que yo use la gloria de Dios para mi ventaja. No para que yo use la gloria de Dios para mis deseos. No. En la oración de Jesús es: Padre, así como tú y yo somos uno, así deseo que ellos sean uno. No solo entre ellos, pero ellos y yo, que seamos uno. Y esta gloria que yo les he dado a ellos para que hagan y deshagan, es para que esa gloria los una más. Pero hay algo más importante también que dijo: para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad no solamente es para que haya armonía entre nosotros y se reconcilien las cosas, pero la unidad sirve también para reflejar que el mundo crea que Cristo realmente vive. Ese es el propósito de ser unidos. Una misma unidad. La iglesia está llamada a vivir unánimes. 1 Corintios 1:10. Esto es Pablo diciéndole a los corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo padecer. Romanos 12:15. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo a los efesios, que la verdadera iglesia de Cristo es una iglesia unida. La verdadera iglesia de Cristo es una iglesia unida. Una iglesia unida. Jesús hizo esta oración. Si yo los voy a mandar a ellos, Padre, que me representen, te pido que sean unos. Si tú los vas a usar, Padre, permite que ellos sean unos. Si ellos van a tener la gloria que yo les he dado, que sean unos. Pablo está diciendo: hey, yo os ruego, o sea, por favor les suplico que no habléis, que por favor hablen todos una misma cosa y que no haya divisiones. O sea, una verdadera iglesia tiene una sola misión, tiene una sola visión, tiene una sola teología. O sea, está unido en todo. Por eso es que es importante que la iglesia aprenda teología y doctrina para que estemos, ¿qué? Unidos. Es la importancia, es lo que Pablo está diciendo. Es un círculo. Si conocemos teología, seremos unidos. Si somos unidos, es porque conocemos teología. Y así es. Una verdadera iglesia es aquella iglesia que se preocupa de enseñarle la doctrina a la iglesia, que hace discípulos,
que goes one on one y decir, mira, así dice la Biblia, let's be on the same page. ¿Quién fue? Jesús dijo, una casa dividida no puede estar parada o no se puede sostener parada. Una casa dividida no se puede sostener parada. Pero si hay unidad en la casa, esa casa es fuerte, ¿verdad? Entonces Pablo, en esta introducción que estoy dando, Pablo enseña exactamente todo esto a través de la carta de los Efesios. Enseña teología, revela la importancia de conocer a Dios, por qué es importante. E incluso hemos visto que aún Dios mismo demanda de que le conozcamos. Pablo está unido en el mismo pensamiento que Dios. Luego, a través de la teología enseña, hey, una iglesia necesita ser distinta. Necesita saber cómo comportarse. Y luego lo que más le preocupa a Pablo en todas sus cartas es de que la iglesia sea una. Una iglesia, una misma visión. Se unan cuando hay un proyecto que hacer en iglesia, que la iglesia esté unida. Cuando hay un evento que hay que hacer, la iglesia esté unida. Cuando la iglesia se proponga a evangelizar o a predicar o a alcanzar al perdido, que sea unida. No que cada quien esté por su rumbo, por su lugar. Ay, el hermano cree en el bautismo y ¿para qué bautizar? Ay, que el hermano piensa en ayunar. No, todos unidos, porque así se mantiene una iglesia fuerte y no solamente eso, refleja a aquel que los ha llamado. Todo esto lo vamos a aprender a través de la carta de los Efesios. Y como dije, la semana que viene, yo hasta quisiera ya de un solo decirlo ahora, pero no. La semana que viene vamos a ver el principio de la teología y qué es lo que Pablo le enseña a la iglesia. Ya tenemos una vaca por ahí. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Padre, te doy gracias, mi Rey.